¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto. Ministro, ¿a cuántas empresas alcanza? Hay que tener en cuenta que las que demuestren ser afectadas por la pandemia, como así también por la cuarentena o el aislamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos todavía haciendo el análisis porque tenemos mucha información que han ido cargando y cruzando con las bases de datos de la AFIP. Recordemos que es un programa que inició hace unos días. La semana pasada las empresas se fueron inscribiendo, se han inscrito unas 420.000 empresas. No tenemos todavía el dato final, estaremos terminando procesando esta semana, pero calculamos que hay cerca de 300.000, probablemente un poquito más, cerca de la mitad de las empresas de la Argentina que están afectadas. Esto quiere decir empresas que o bien no han podido trabajar, que han estado cerradas o con muy bajo nivel de funcionamiento, u otras incluso que han seguido funcionando, pero que han tenido un nivel de facturación muy bajo. Le doy un ejemplo, por ejemplo, expendio de combustible, estaciones de servicio, están abiertas, más tienen que estar abiertas porque es necesario que se pueda vender combustible. Sin embargo, en muchos casos han vendido el equivalente al 10-20% de una facturación habitual. Es decir, hay muchos casos que ameritan un estudio en particular y estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Con la idea de, obviamente, poder llegar a que a comienzos del mes de mayo se pueda liquidar la mitad del salario del mes de abril. El Estado va a pagar la mitad del salario de las empresas que han sido afectadas por el coronavirus. ¿Se piensa ampliar la cantidad de beneficiarios con este programa? Bueno, eso depende justamente de cómo se extienda la cuarentena. Nosotros tenemos la expectativa, obviamente, en mucha coordinación con el Ministerio de Salud y con los gobiernos provinciales, de ir acotando la cuarentena, poder abrir algunas empresas, industrias, siempre en función de las posibilidades concretas, reales de cuidar la salud, de evitar que se propague es decir, hay protocolos sanitarios muy estrictos que se están generando a nivel nacional y provincial, con los debidos resguardos de los gobiernos provinciales, y en ese sentido estamos previendo en los próximos días ir rehabilitando la actividad en algunas industrias exportadoras. Se ha previsto el fin de semana con una resolución del jefe de gabinete que, en coordinación entre los gobiernos provinciales, los ministerios de salud de las provincias y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, en la medida en que se cumplen estos protocolos sanitarios, poder rehabilitar algunas industrias, y esto va a hacer que de a poco muchas actividades que hoy están sin funcionamiento puedan volver a funcionar. Los monotributistas categoría C y D, que fueron los que se quedaron fuera del ingreso familiar por emergencia, son quizás los que se dicen más afectados, porque no tienen ningún tipo de asistencia más allá de la posibilidad de un crédito. ¿Qué se les puede decir? Bueno, también son casos heterogéneos. Hay muchos monotributistas que han podido funcionar, que siguen trabajando, y otros que no. Hay decenas de actividades, ¿no? El odontólogo, el kinesiólogo, diferentes tipos de profesionales, la profesora de inglés, muchas actividades de monotributo que venían trabajando normalmente y que han tenido que interrumpir esa actividad, y en ese sentido es que hemos planteado la posibilidad de este crédito, que pensamos que permite cubrir los gastos. Es un crédito que consiste básicamente en incorporar dinero en la tarjeta de crédito para que la persona pueda hacer gastos mientras dure esta situación. Es un crédito de hasta 150.000 pesos con tramos mensuales, de 3 tramos mensuales, con lo cual podrían ser 3 tramos de 50.000 cada uno, y que después se empieza a abonar recién en el mes de octubre en 12 cuotas sin interés. Los intereses los va a pagar el Ministerio de Desarrollo Productivo a los bancos. Así que es un mecanismo que está disponible. La semana que viene le estamos pidiendo a los monotributistas que ingresen en el sitio de la AFIP con su clave fiscal, y ahí va a estar ya especificado si están precalificados para este crédito. Se les va a pedir una información muy sencilla, que es la clave bancaria, como para saber en qué banco van a recibir esta financiación. Vamos de esta manera a entregar a los bancos la base de datos completa, y ahí ya va a estar preadjudicado el crédito, que además viene con una garantía del Estado, del FOGAR, que es un fondo del Ministerio de Desarrollo Productivo, de modo tal que ya está el monotributista precalificado, con el aval del Estado y el banco informado, con lo cual eso tiene que funcionar
con mucha agilidad. Ese es nuestro objetivo. Ministro, ¿la carga del monotributo hay que pagarla? ¿La tiene que pagar el monotributista igual? No, lo que estamos haciendo es que, además del crédito, se le otorga una financiación por el monto de monotributo. Y ese monto directamente se retiene y se le paga a la AFIP. Con lo cual, digamos, después el pago del crédito en 12 cuotas sin interés va a incluir también esos 3 meses del monotributo. Está bien, pero ¿es solamente para aquellos quienes pidan un crédito? ¿Para el resto que no lo solicita, tiene que pagar esa carga tributaria mensualmente? Bueno, el resto que no lo solicita, entendemos en su gran mayoría, gente que está trabajando, que tiene ingresos. Bien. Ministro, por último, ¿se puede cuantificar cómo va a afectar a la producción argentina el parate, el aislamiento? ¿Se ha podido medir, se puede medir? Mire, tenemos cálculos provisorios. Tengamos en cuenta que es una crisis sin precedentes a nivel nacional e internacional. Es decir, hemos tenido en la historia argentina y la historia internacional decenas de crisis con diferentes grados de padecimiento, pero esto que es parar la actividad productiva en un porcentaje tan amplio, cerrar fábricas, cerrar comercios de diferentes rubros, es algo único, nunca visto en la historia. Así que sabemos que el daño es importante, por eso también la respuesta estatal es tan significativa. Debe ser seguramente de los planes de protección del empleo y la producción más importante de mayor envergadura de la historia, ¿no? Porque significa estar abonándole la mitad del salario a prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de los trabajadores formales de la Argentina. Así que tenemos claro, sí, que hay por lo menos la mitad de la actividad económica que está siendo afectada, es decir, que o no está haciendo nada, no está pudiendo producir, o está produciendo en niveles claramente inferiores a su actividad habitual. Culfas, gracias por este contacto. Le mando un saludo desde Rosario. Ha sido muy gentil. Un gusto. Con de 2 a 14. El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, en vivo desde la Ciudad de Buenos Aires. La mitad, en cierta manera, de las empresas están afectadas directamente con el aislamiento, con la cuarentena producto del coronavirus, y la posibilidad de que en el caso de continuar con estas medidas, la chance de que puedan ampliarse estos beneficios para pymes, para empresas, como así también para autónomos y monotributistas.